buenas, adictos. Muy buenas, adictos. Aquí estamos. Tercer episodio. ¿Qué tal, Aita? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Wow, hoy tenemos otra vez invitado que va a molar mucho, una sección nueva que tenemos, el tema técnico, así que ya lo anunciamos ahora para que la gente se quede y que no quiera escucharnos, pues que le dé para adelante. Tendremos a Héctor García Rodicio de Correr por Senderos con nosotros, hablando de un tema técnico súper interesante, de volumen, intensidad, qué dice la ciencia, un debate muy guay, así que quedaros, que va a estar súper interesante. Pues sí, la verdad que a mí me hace muchísima ilusión este episodio, poder contar con Héctor. Llevo, pues, a lo mejor desde principio de año, un poquito antes, siguiéndolo, y os recomendamos a todos que sigáis su cuenta de Correr por Senderos porque vais a encontrar un contenido basado en la evidencia de muchísima calidad. Después estaremos con él y es algo pues, que especialmente nos hace ilusión. Cuéntanos Pues un sí. poco, Aita, ¿qué tal esta semana? ¿Dónde andas? Bien, tío, pues mira, que es verdad que en el episodio anterior tuvimos a Guille y no hablé nada, no hablamos de nosotros, nada. Al final, nuevo destino de este año, ya me vuelvo a ir de Galicia, estoy en Canarias, nos ha tocado veniros para La Gomera, porque Alejandra, mi chica, es profesora, el Silvo Gomero ahí. Nos ha tocado aquí porque mi chica es profesora además le ha tocado vacante hasta junio, así que aquí estaremos en Vallehermoso, en La Gomera. La verdad que un sitio súper tranquilo, un pueblito muy pequeño, pero vamos, un paraíso para entrenar, 1000 senderos, para bici ya ni te cuento, durísimo, mucho desnivel, no hay un llano. Y bueno, varios compis aquí que corren muy bien, como Álvaro, Marco, anda Christopher Clemente por ahí, o sea que un sitio muy guay, estamos súper contentos. Una pena irnos también por el tema de la familia, alejarnos y todo eso. Estábamos guay en Galicia también, pues ya sabes que al final irse por ese lado tal, pero por otro lado, contentos con el sitio, mejor que si nos tocara Fuerteventura o una isla llana. A mí personalmente me das muchísima envidia, tío, ya lo sabes, de estar en Canarias. Estoy muy feliz viviendo en Galicia, pero bueno, Canarias es una tierra que la siento también como si fuera, casi como si fuera mía. Y estás en un entorno privilegiado, tío. Te vas a poner fuerte como una roca. Entre que tienes tiempo, el sitio en el que estás y los compañeros de entrenos, no va a haber quien te agarre, tío. Voy a tener que tener cuidado, ¿eh? Voy a tener que tener cuidado con el sobreentrenamiento porque, sobre todo las primeras semanas que no conoces nada, luego como siempre, ya son los mismos senderos y acabarás cansándote de los senderos, pero las primeras semanas son peligrosas. La semana pasada me salió una buena semana de entrenos, metí más bici que otras semanas. A pie creo que a pie me salieron 82 kilómetros con 5.400 positivos, 9 horas y media. Y en bici me salieron 100 kilómetros con 2.600, 4 horas. O sea, entrené 15 horas con la fuerza y tal, 15 horas y metí pues 8.000 o 9.000 positivos en total. O sea que, nada, Qué hay que barbaridad. relajar, hay que tener cuidado. No, la verdad que estoy controlando mucho la intensidad, solo metí un día de intensidad en toda la semana. El resto, volumen, ya hablaremos luego en el tema técnico, pero eso, volumen, algo de tocar un poco zona 3 y tal, pero casi todo suave y un día de intensidad que hizo unos cambios de ritmo en su vida. O sea que si quiero meter esos volúmenes, por lo menos yo no me puedo pasar con la intensidad. Si no, luego lo pago y lo que quiero es mantenerlo en el tiempo. Así que, guay, contento, tío. ¿Tú qué? Qué bien. Pues yo muy contento también, yo muy contento porque desde hace 2 semanas, bueno, como comentamos aquí la otra vez, estuve con un periodo de lesión, con la pubalgia que venía arrastrando desde finales de mayo, y parece que hubo un antes y un después. Hubo estas últimas 2 semanas, puedo decir que estoy corriendo con bastante normalidad. Hice en torno a 60-65 kilómetros a pie con 3.000 positivos, todo tranquilo. Bueno, no es verdad. Apreté en alguna subida por sensaciones y más allá del estado de forma, de a nivel físico como estoy, me quedo con que me está permitiendo correr sin molestias, y eso es un antes y un después, porque incluso en vacaciones, cuando estuve por Pirineos, pues hasta la primera quincena de septiembre, tenía molestias. Tenía Guay. molestias, terminaba los entrenos dolorido y parece que estoy saliendo de ello. Y bueno, me gustaría un poco contar cómo creo que fue evolucionando y qué es lo que marcó un poquito la diferencia. Durante este verano, creo que ya lo comenté, pues le di más prioridad al trabajo de fuerza
y un control del volumen y de la intensidad, una carga progresiva. Esta lesión que puede tener diferentes variantes, porque muchas veces la pubalgia es un término muy general, ¿vale? Todo el diagnóstico que va acompañado Algia. de algia o itis queda un poco ahí como en el aire, ¿no? Tengo una trocanteritis o tengo una pubalgia. Al final eso es dolor en el pubis. Realmente no es un diagnóstico, o sea, realmente es casi la descripción de un síntoma, ¿no? ¿Qué tienes? Dolor en el pubis. Eso es un síntoma, no es una patología. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue identificar un poco cuáles eran las estructuras que me estaban generando ese dolor. Y llegamos a la conclusión, a través de otros colegas que también me valoraron, Adán, Rebo, Rubén, de que las estructuras que estaban afectadas era la zona superior, la zona abdominal, sobre todo los oblicuos, tanto oblicuo interno como oblicuo externo. Al principio más sensibilidad de ambos lados, quizá también está involucrado el recto anterior, pero sobre todo del lado derecho, que era donde tenía principalmente los síntomas. Y los síntomas se presentaban tanto a nivel de la inserción, puramente en el pubis, como en el pubis, pero en la zona superior. Es decir, no tenía sintomatología hacia la parte inferior del pubis ni hacia los aductores. Y luego en la región abdominal, cuando estaba mal ya era un batiburrillo, que el dolor se iba hacia la izquierda, hacia la derecha, un poco más arriba, un poco más abajo. Era un poco complicado de describir también. Y a raíz de identificar cuáles eran las estructuras, pues fui gestionando un poco la carga, porque al final, y esto hablándolo con Rebo, que la verdad que le tengo que agradecer el haberme dado ese consejo, en el mes de julio paré de correr y Rebo me había avisado, porque él, bueno, su teoría era que básicamente es una tendinopatía lo que yo tenía. Entonces me dijo, no pares de correr porque va a ser peor, cuando quieras volver a arrancar va a ser peor. Pero bueno, decidí parar porque estaba metido en un bucle de molestias que no me estaban permitiendo y paré durante 3-4 semanas y cuando quise volver a arrancar, efectivamente estaba peor. Esos primeros días, la primera semana que volví a correr, estaba peor que cuando paré. Es decir, en el día a día no, estaba mejor porque no tenía molestias en movimientos cotidianos, pero cuando me puse a correr tenía más dolor que 4 semanas antes cuando había parado. Entonces tuve que empezar muy poquito a poquito, corriendo, trotando 20 minutos, 30 minutos y a muy baja intensidad en un rango de no dolor. Al final, un poco abordándolo como casi cualquier tendinopatía, intentando trabajar en rangos de no dolor, aceptando una molestia de entre 2 a 3 sobre 10 como algo positivo, si luego no estaba peor o al día siguiente no estaba peor, y así lo fui manejando y poquito a poco esos 20 minutos se convirtieron en 30, en 40, en 50, ese ritmo de 5.15, 5 empezó a ser de 4.55, 4.50, hasta que hubo un momento que también, bueno, empecé a meter otro tipo de tratamiento porque el tratamiento pasivo en camilla lo dejé un poco de lado en verano y aproveché a la vuelta de las vacaciones, hace 2-3 semanas, a tratarlo con neuromodulación, haciendo una electropunción, es decir, a través de unas agujas de acupuntura, bueno, pues pinchamos esas estructuras de los oblicuos y a nivel tendinoso. Y la verdad que entre la carga progresiva, que yo ya estaba mejorando y consiguiendo manejar ya pues eso, una horita a pie a 4.50 sin dolor, más introducir 3-4 tratamientos de ese estilo, la mejoría fue muy grande y ahora pues parece que por lo menos me está permitiendo entrenar, no tengo molestias, voy a ir con pies de plomo porque es una lesión de la que no te puedes confiar, tampoco tengo prisa. Pero vamos, en resumidas cuentas, que estoy muy contento y que animo a que pues cualquiera que esté sufriendo de una pubalgia o de cualquier otra tendinopatía, que tenga paciencia, que la consulte con un profesional y que la maneje porque con las dosis adecuadas se ven resultados. ¿Cuánto tiempo llevas ahora parado? Bueno, parado. ¿Cuánto tiempo llevas desde junio? Yo en mayo ya tenía molestias. En Cegama, cuando estuvimos en Cegama, yo esos días terminaba los entrenos ya con dolor abdominal. Lo que pasa es que no lo ¿Cuatro estaba meses? identificando. Sí, 4 meses. 4 meses. No lo estaba identificando como una pubalgia todavía, porque eran los primeros días, pero sí, en torno al 15 de mayo, ¿eh?
torno al 15 de mayo yo ya tenía dolor. Entonces, claro, en Traveserina, que fue el 7-8 de junio, nada, o sea, ya ahí fue el pico máximo. O sea, ese día, al final, claro, me retiré en el Hitu, son 30 kilómetros con 2000 y pico positivos, y reventado ya por la pista, iba andando, ya no podía correr, ya mucho dolor. Entonces, ahí ya fue cuando identifiqué que había una lesión como tal, porque hasta entonces, bueno, terminaba los entrenos, los últimos 10-15 minutos estaba un poco molesto, pero luego no me dolía, bueno, fui un poco Ya. mirando para otro lado, error mío, descuidé muchas cosas durante el invierno y primavera pasada, cosas que ahora estoy trabajando y que espero que así pues apartarla y que no aparezca más. Bueno, pues mira, al final son 4 meses de proceso, ¿sabes? Que a la gente, pues eso, al final, a partir de, o sea, con tiempo hay gente que antes, otras personas después, pero se ve la luz, o sea, que hay veces cuando Sí, estás sí, sí. metido en el proceso no se ve, o sea, lo ves lejísimos y dices, ¿qué día no me va a doler? Si me duele siempre. Entonces, bueno, que hay un momento en el que el proceso, bueno, al final este podcast siempre también hablamos, tenemos esa parte de fisioterapia que se puede hablar, ¿no? Y de lesiones, entonces, bueno, eso, que es un proceso largo, pero siempre se empieza a ver la luz. Entonces, bueno, el tema es ese, que sigas así, que sigas mejorando, que es una lesión jodida y que puede haber alguna pequeña recaída, pero que siempre sean muy leves y que las tengas controladas. Que al final vas a tener que tener mucha cabeza en esos momentos en los que, oye, pues te pida el cuerpo hacer más y decir, no, pies de plomo, que esta lesión es compleja como otras tendinopatías, ¿no? Que te empieces a calentar y cuando te das cuenta la estás liando otra vez, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que creo que para un entrenador o un fisio que no está con la persona todos los días es complicado y creo que es más cuestión de la persona propia que la sienta y de sus sentimientos, ¿no? Y que sea honesta, ¿no? De ¿cuánto me duele? ¿Cuánto no que le digan al entrenador, no, no me duele? No, no me duele. Y cuando te diga que te duele es que estás ya, pues eso, roto, ¿no? Y otra vez a volver a Sí. empezar y entonces eso es complicado de gestionar. Sí, 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 sí. Y sobre todo saber que, pues, ¿qué pasa? Yo también ya pasé por una tendinopatía rotuliana en 2019 y estuve con dolor, estaría unos 8 meses más o menos con dolor. Y el pico máximo de dolor fue en torno a los 6 meses, más o menos. Ahí estaba fatal. O sea, llevaba 6 meses con la tendinopatía, había parado de correr, error. No digo que sea un error el parar la actividad, pero hay que modularla mucho, quizá dar estímulos diferentes, separarlos más, hay que consultarlo con un profesional y que os recomiende bien la gestión de la carga, pero por mi experiencia yo estuve 5 o 6 meses sin correr y cuando quería volver a correr estaba peor, estaba cojo directamente. Entonces la manejé pues de la misma manera, dando 48-72 horas entre estímulos de impacto y fue mejorando progresivamente y desde que empecé con eso, unas plantillas, ejercicios de fortalecimiento, trabajando lo específico, en cuestión de 8 semanas estaba súper bien, o sea, el dolor se había reducido a la mínima expresión, un poco como estoy ahora. Es decir, no tengo la sensación de estar plenamente curado, porque sé que hay un rumor ahí todavía, porque además a nivel central pues todavía tienes el recuerdo de las molestias. Incluso hay veces que yo mismo me sorprendo porque hago gestos cotidianos que espero que me duelan y no me duelan. O sea, no es que lo esperes, sino que ya tienes interiorizado que durante 3-4 meses, pues yo qué sé, me pasó Te en somatizas a vacaciones. tope. Claro, y me pasó en vacaciones, tío, que subir a la furgo, por ejemplo, levantar la pata para hacer una subida al cajón, pues yo ya estaba acostumbrado a notar un pinchazo en el abdomen y de repente un día subí y después de subir dije, hostia, no me dolió. ¿Sabes? Te llevas hasta un poco de sorpresa por estar bien, por tener sensaciones buenas, ¿no? Entonces a veces es difícil ese proceso y, como digo, no está terminado, a lo mejor se me alarga una semana, sobre todo porque no tengo prisa y quiero asegurarme de estar plenamente sano, ¿no? Pero al final yo creo que también nos tenemos que quedar con lo que podemos hacer. Es que eso ya fue recurrente, creo que lo comentamos en otros podcasts, pero es muy positivo quedarte con lo que puedes hacer. Y yo este verano aproveché para hacer mucha bici, pasarlo muy bien en la bici, disfrutar un montón, hacer caminatas, ir a picos, dedicarle tiempo al trabajo de fuerza, cosa que estoy notando mucho y que ya no voy a descuidar, lo voy a seguir aprovechando. Algún día pues hablaremos en la parte técnica del trabajo de fuerza y de la evidencia que hay sobre ello. Pero eso, aprovechando el tiempo para otras cosas y sacar de esto los aspectos más positivos posibles. Pues interesante, interesante esta parte. Genial.
O sea, cerramos esta primera parte, hablamos un poco de actualidad y damos paso a Héctor, si te parece. Podemos comentar un poquito el tema actualidad, porque bueno, sí que es verdad que hubo carreras, ya empieza a haber otra vez bastantes carreras a final de año, de lo que hemos hablado, como que se paraba un poco en verano y ahora se vuelve otra vez a haber movimiento, ¿no? Y yo creo que la que podemos resaltar más en este fin de semana pasado fue Gorbella, que fue del circuito Sky Running, y la verdad que hubo un nivel masculino y femenino muy alto, además una retransmisión buenísima, un día de perros, un barrizal terrible, o sea, Wow. es que fue exagerado, o sea, ya veías a los primeros pasar con un barrizal que yo solo pensaba en los que venían por detrás, en el pelotón, ¿eh? Yo solo pensaba en la gente que iba de la mitad para atrás y decía, cuando pasen los demás, ¿cómo estará eso? Buah. Pues eso, tiene que ser heavy. Y la victoria fue para Luca del Pero, segundo Manu Merillas y tercero Lorenzo Rota, un italiano jovencito. Y venía por detrás Antonio Martínez, que entró cuarto. Ya así que le metió Merillas 4 minutos y el primero 5 y medio a Antoñito, ¿eh? O sea, Sí, le metieron cañones adelante. Antonio haciendo una carrera un poco como siempre, de menos a más, moviéndose entre la octava y la novena posición y al final llega a meta cuarto. Del año pasado creo que hizo algo similar y al final creo que entró segundo, si no me equivoco. El que creo que no sé lo que le pasó fue a Dimas, porque leí por ahí que se había caído. Sí, Iba con Antoñito, iba con Antonio toda la carrera y luego yo se también retira. Yo leí. no sabía lo que había pasado y luego leí que como Antonio le había hecho ánimo a Dimas por la caída, no sé qué, pero no leí nada más. Sí, yo tampoco, de eso me enteré. Esperemos que no tenga una caída sin consecuencias, que no le permitirá terminar, pero bueno, que no tenga ninguna lesión. Y Porque lo que fue además, increíble fue. Dime, dime. dentro de poco tenemos la prueba en redes y que me imagino que, bueno, que muchos de ellos estarán otra vez de nuevo y que Dimas tendrá muchas ganas de esa carrera, pues espero que le Que se permita recupere, estar sí, sí. al 100% en redes. Y decía la parte femenina que fue brutal, la carrera desde dentro, ¡buah! Increíble, o sea, Brutal el cómo final, tío. sí, sí, el final, y ya durante Daniela Oemus, yo estaba flipando, o sea, el barrizal que había y cómo baja esa tía, o sea, o sea, es exagerado, o sea, veías como en cuestión de 50 metros, nada más que había 4 piedras y un poco de barro, cómo adelantaba a 2 o 3 chicos a los que tenía delante en un momento, o sea, la chica Daniela va increíble en lo técnico y yo pensaba que Julia no la pillaría, sobre todo porque la última parte pues era favorable, ¿no? Y al final, bueno, el adelantamiento de Julia ya, apretando al final, cómo gana la carrera y cómo se vio, ¿no? Gracias al streaming, pues es impresionante. Y luego quedó Es que tercera un Dietz, Un ¿no? Dici Sí. Turbe. Sí, es que nada, solo puntualizar que Julia por el kilómetro 9 pasó tercera y Daniela Oemus le iba metiendo 3 minutos. Y al final la pilla, o sea que muy buena gestión de Julia. Y tercera un Dici Turbe. Sí, señor, Buah. que hablábamos aquí que comentabas un día que subía bien y bajaba mal. Pues nos debió entrenar este verano en las bajadas, pero a No, tope, no. porque sí. Que si ves la carrera era exagerado. O sea, para arriba es que no sé si las llegó a pillar, pero para arriba se ponía, bueno, se puso segunda unas cuantas veces. O sea, para arriba las pasaba y para abajo Sí. pues se le volvían a ir. O sea, es que es exagerado cómo sube, en serio, ¿eh? No digo que baje mal, no, pero comparado con las otras chicas, pues sí que pierde ahí en las partes técnicas. Pero el motor que tiene en Ditch a mí me parece flipante. Y vuelve a hacer la última subida y vuelve a ponerse otra vez, creo que en el kilómetro 20 casi, volví a ir segunda otra vez y muy cerca de la primera. Y luego al final sí que se le fueron ya y al final en meta ya le meten 3 o 4 minutos, pero carrerón también Don Ditz, que se tuvo que Sí. defender, ¿eh? Según estaba el terreno se tuvo que defender, aunque que no vale solo con Claro, subir. claro, claro. Sí, sí, porque no le meten tanta diferencia en meta, vaya. Al final le caen. No llega a 4 minutos. No llega. No. Y nada, luego bueno, ahora vienen ya pruebas. Este fin de semana que viene ahora es Ultra Pirineu, Ah, sí. que suele haber nivelazo. En la mid ya, en la corta va Barrut, la chica que entreno yo de La Rioja, que llega muy bien en de forma para una carrera tan corta y lo puede hacer muy bien. Y luego eso, va a haber un nivelazo como siempre en Ultra Pirineu, que ya la estaremos siguiendo y seguro que hay un streaming bueno. Y luego creo que en breves, no sé si ya la siguiente semana, es la final de las Golden, si no me equivoco. Ah, tan pronto. Es que ahora mismo estoy desubicado de cuándo es la Sí, final. creo que sí, porque creo que ponía Marta Martínez que le estaba pasando el Ah, tiempo sí, muy sí. rápido. Sí, sí, que ya estaba a puntito. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, no debe faltar mucho, sí.
18 días ponía el otro día. O sea, deben quedar 15 días para las Golden. O Sí, sea que viene lo guapo del calendario ya y la gente, pues eso, tiene que volver a reengancharse para finalizar los circuitos. Golden y luego Sky, que tenemos redes, y la final en The Mens, que es en España en The también, el Mens. maratón de Mens. O sea que va a estar guapo el final de temporada. Sí, señor, de aquí a noviembre vamos a tener ahora cada fin de semana casi un carrerón. Pues nada, creo que tenemos ya por ahí a Héctor. Sí, creo que tenemos por aquí a Héctor ya, así que le vamos a dar paso y nada, vamos a dar paso a Héctor, vamos a hablar del tema técnico con él, que es lo que habíamos prometido, así que aquí lo tenemos y espero que os guste. Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Héctor García Rodicio, que es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria desde el año 2010 y reside en Santander. Es aficionado a salir al monte. Primero empezó un poco en modo trekking y desde el 2021 pues compite corriendo en speed trails y carreras de hasta media maratón. Sobre todo en carreras por su región, por Cantabria. Además, divulga ciencia en trail running en su perfil de Instagram y en el podcast Correr por Senderos, que gracias a ello pues nosotros lo conocimos y nos gusta mucho su trabajo y por eso está aquí hoy con nosotros. Muy buenas, Héctor, ¿qué tal? Pues se me hace un poco raro estar en este lado porque yo también soy consumidor de vuestro podcast. Vamos, desde el episodio 1 y hasta los 22, ¿no? Que creo que lleváis ya, 21 de la primera temporada y el primero de la segunda, los he escuchado todos. Y varias veces, ¿eh? O sea, que es Qué admiración bien. entera. Pues muchas gracias, tío. No sé si tienes, te iba a preguntar, aparte Ujú. de profesor y demás, ¿eres entrenador o llevas gente o solo miras ciencia porque te gusta o...? Pues es verdad que estoy cursando el curso experto universitario de entrenador trail running que oferta la UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, que bueno, tiene un elenco de profesorado espectacular y bueno, y que me consta que han cursado Pau Capell y Ragna de Bats, por ejemplo. Em, y bueno, entre el profesorado, pues de entrenamiento está Arcadi Margarit o Nacho Martínez, Iván Rodríguez, de nutrición, bueno, perdón, y Gema Quiroga. De nutrición está Belén Rodríguez, de psicología está Ushue Ochoa, que es la psicóloga de Pablo Villa, perdón, y de Malenosa. Y no sé si me estoy dejando a alguien. Ay, qué rabia, si me estoy dejando a alguien. Y bueno, y ahora sí, también ha entrado un chico de prevención y rehabilitación de lesiones que se llama Manu. No sé, ha trabajado en equipos de fútbol de primera división. En fin, como digo, Guay. un conjunto de primer nivel y pues me quedan 3 semanas de curso. O sea, esta y otras 2. Entregar unos trabajos, hay un par de exámenes y quiero pensar que sí que obtendré esa, esa certificación que no es exactamente un máster, es como un escalón por debajo. O sea, después de haberte graduado, puedes hacer lo que se llaman cursos especialista o cursos experto. Entonces sí es verdad que es postgrado, pero de un nivel inferior a máster. Y es Qué verdad buena. que no era requisito indispensable, pero sí que era deseable tener deportistas. Y entonces aproveché para contactar con escuchantes del podcast, así gente muy fiel que me escribía con regularidad planteando preguntas o haciendo comentarios por mensaje directo por Instagram. Y entonces sí que he tenido 3, 4, digamos, conejillos de indias. Y sí que hay 2 con los que aún mantengo contacto y en rigor no es un entrenamiento, pero sí que podemos decir una orientación o, bueno, quizá como la relación que mantenéis vosotros, ¿no? Que hasta donde yo sé, no os entrenáis el uno al otro, pero sí que echáis un vistazo y dais visto bueno, digamos, a las programaciones o estrategias de carrera que habéis planeado. O sea, que Sí, sería sí. eso, más como una labor, digamos, de asesoría que de entrenamiento puro y duro.
Qué bueno. Pues sí, eso, tenemos aquí a Héctor sobre todo porque, bueno, en el tema técnico creo que tiene mucho que aportar y si no me equivoco, esta semana nos trae un tema técnico súper interesante que tiene ha hecho un post hace hoy mismo, en el que diferenciamos, ¿no?, el volumen vs intensidad o intensidad versus volumen, ¿no? Entonces, nada, cuéntanos un poco lo que has visto y lo que querías contarnos y luego lo podemos debatir, si te parece. Perfecto. Pues esto está motivado, esta pregunta, que eso es más una duda o un dilema o un debate más que una afirmación o una certeza, pero vamos, esta cuestión me nace de varios fenómenos, digamos, que he observado y recurrentemente, que creo que no son excepcionales o que no son aislados o raros. Y quizá el más reciente es que escuchaba tras su OCC a Sara Alonso, cuarto puesto, ¿no? Medalla de chocolate, pues la escuchaba en The Subhub Podcast, que es pues seguramente en el plano internacional el podcast sobre trail running por debajo de maratón, pues más importante que hay, porque es verdad que si miras el mercado, digamos, internacional, casi todo está orientado al ultra. Y allí están Dani Moreno de Adidas y MK Sullivan de Kraft. Y quiero decir, o sea, especifico esto porque es que han compartido carreras, por ejemplo, con Sara Alonso, entonces tiene muy buena relación. Entonces, su última entrevista post-OCC comentaba Sara que está haciendo las series de 1000 más rápido que nunca. Pues imagínate un entreno, no sé, un 8 por 1000, que le están saliendo las series de 1000 cuando, como decimos, está preparando larga distancia porque para ella 56 kilómetros y 6 horas de carrera es lo más largo que ha hecho nunca, que también se va a ir a Puerto Vallarta en breve, de la UTMB, que creo que también son más de 50. Y no solo las series de 1000 le salen más rápido. Bueno, y que a todo esto, pues Dani Moreno y MK Sullivan, pues como que le confirmaban, ¿no?, que tenían la misma experiencia. Y recientemente, y de improviso, se apuntó a la Skyrunner del País Vasco francés, que no sé si, o sea, no llega a 30 kilómetros, son 20, sí que tiene bastante desnivel, no sé si son 1700 en 23 kilómetros, algo así, bueno, nos entendemos. Y la ganó Sara con 6 minutos menos de cuando la compitió, creo que fue en 2019, que ahí no ganó porque estaba Nienke Brinkman, que bueno, aquello, o sea, bueno, que es que está, como la propia Sara dice, en otra liga, ¿no? La Nienke. Bueno, igual que ella, pues también recientemente un post hacía en sus redes sociales Francesco Pupi, que este año también ha estado volcado en la larga distancia y, por ejemplo, hizo una de 50K, no me acuerdo cómo se llama, en los Estados Unidos, aprovechando la gira en Estados Unidos que estaba haciendo para lo que sí que era su objetivo principal, que es de 80 kilómetros a 50 millas, la Lake Sonoma, que creo que ganó con récord de la prueba. Y bueno, y también ha estado y con podio de nuevo en OCC. Entonces es un año volcado, orientado a la larga distancia, y en medio de eso, un mes después del Lake Sonoma, eran los campeonatos nacionales de kilómetro vertical para ir al europeo de atletismo, o sea, de atletismo off-road. Y ganó, o sea, ganó el campeonato nacional de kilómetro vertical. O sea, está preparando 80 kilómetros y al mes siguiente tiene un kilómetro vertical, pues eso, menos de 40 minutos y gana el campeonato nacional, que era clasificatorio para el europeo. O sea, que entiendo que habría rivalidad, que habría competición. Y bueno, y hay una larga lista, mira, sin ir más lejos, este fin de semana hemos visto a Manu Merillas, que no solo es que, digamos, esté en principio orientado a la maratón y para arriba, y vamos, uno de los objetivos de la temporada de este año era la CCC de 100 kilómetros. Entonces está preparando larga distancia, e incluso después de las lesiones, tanto en Kima como en CCC, es que ha estado haciendo bici. Si miras su Strava, asumiendo que cuelga buena parte de lo que hace, y su salida promedio son 100 kilómetros de bici, e incluso ha tenido una de 250 kilómetros en bici, y este sábado en Gorbella, que son 27 kilómetros, pues ha quedado segundo. Y a menos de un minuto, creo, de Luca del Pero. Bueno, y suma y sigue, ¿no? O sea, es un largo etcétera de personas que preparan larga distancia, se meten en un kilómetro vertical o en una prueba de media maratón y hacen tiempazos, hacen podio o eso, o incluso los entrenos de alta intensidad que salen más rápido, ¿no? Entonces, es esta observación o este fenómeno o este hecho
que me ha hecho pensar, ¿cómo es esto posible? Porque va contra la lógica. O sea, la lógica es que si me preparo, o mejor dicho, que si hago bien las pruebas cortas de alta intensidad, pues es porque estoy entrenando alta intensidad, ¿no? Y sin embargo, tienes este otro fenómeno, ¿no? O bueno, ya por, que supongo que me estoy alargando demasiado, pero vamos, un último ejemplo, me acuerdo, yo creo que esto era para los campeonatos del mundo de Tailandia. Yo creo que estaba preparándose para clasificarse para el Long Trail Borja Fernández, y en medio de eso, no sé si hizo, imagínate, Transvaldeónica o yo qué sé, o alguna de también de 20 y pico, de 30 y pico kilómetros, y ganó y con ventaja, ¿no? Y entonces intervino en Ingrávidos y le preguntaba Juan Carlos Granado al respecto de esto, ¿no? Y bueno, también confirmaba Juan Carlos Granado que es algo que había observado muchas veces. Y Borja decía que sí, que estaba preparando la larga distancia, pero que sin embargo se había visto súper competitivo y súper suelto y súper buenas sensaciones en una prueba eso de media distancia. Entonces, este es el hecho, este es el fenómeno, y ahora tocaría, pues, hipotetizar cómo es esto posible, ¿no? Pese a que va contra la lógica. Bien, y creo que eso fue a lo que te empleaste durante unos días, y de ahí surge el post, ¿no? ¿Qué explicaciones, qué explicaciones científicas o basadas en la evidencia encontraste? Pues venga, a ver si ahora soy más conciso. Mi explicación o mi hipótesis, que puede que me equivoque, es que las pruebas de montaña, incluso el kilómetro vertical, se basan en el sistema oxidativo. O sea, el sistema oxidativo es predominante ya incluso en un 1500. Más del 80% de la producción energética depende del sistema oxidativo. El sistema oxidativo, a su vez, se basa en adaptaciones centrales, pero yo diría que incluso más aún periféricas, y me estoy refiriendo a la maquinaria mitocondrial, que no solo es la masa mitocondrial, sino son las enzimas, los transportadores, la capilarización, toda esa infraestructura que hace falta para que sacar más provecho a esa masa mitocondrial. Y esa maquinaria mitocondrial responde tanto a la alta intensidad como a la baja intensidad, por distintas vías de señalización, pero vamos, que responde a las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que la alta intensidad debes aplicarla en dosis pequeñas. O sea, pues en el mejor de los casos, el 20% de la distribución de la intensidad está dedicada a esto. ¿Por qué? Pues porque sobrecargas músculos, articulaciones, tejido blando, y también porque fríese al sistema nervioso. Y aquí hay estudios, pues eso, que someten a deportistas de más o menos nivel a entrenos de intensidad y van siguiendo periódicamente, cada tantos minutos después de la sesión, tantas horas, tantos días, la HRV, y ves que cuesta días recuperarte de un entreno intenso. Entonces, la solución es la otra vía para desarrollar esa maquinaria mitocondrial que está debajo del sistema oxidativo, que sería la del alto volumen a baja intensidad, porque ese sería virtualmente ilimitado, es decir, que todo lo que puedas meter es bienvenido. Y estamos hablando de años y años, porque yo también creo que eso no sé si tiene techo. O sea, no solo es que puedas meter muy altos volúmenes a baja intensidad sin tanto impacto para músculos, articulaciones y sistema nervioso, sino que es que el recorrido de esto, ¿no? Y ahí están también, por ejemplo, todos estos estudios de durabilidad que ven que el mejor predictor de durabilidad es el VT1. O sea, el primer umbral. Claro. En definitiva, que te pones fuerte corriendo lento, pero porque es mucho lento. O sea, cuanto más estímulo, más adaptación. Y como el trabajo de baja intensidad, digamos, es ilimitado, si dispones de tiempo, claro, pues esta sería mi explicación. O sea, el deporte endurance, incluso un kilómetro vertical, incluso un 1500, se basa en el sistema oxidativo, a su vez se basa en la maquinaria mitocondrial, y esta responde a la alta intensidad, pero claro, que tiene alto impacto y por lo tanto la debes limitar, y responde también al alto volumen con baja intensidad, que ese no tendría tanta limitación. Esta es mi explicación, pero me puedo equivocar, pero vamos, que el hecho está ahí sobre la mesa, digamos, y hay que explicarlo. Interesante, Buenísima, creo que buenísima explicación, creo que quedó sí, muy sí, claro. es
Es súper, súper interesante lo que nos cuentas. Además, eso, o sea, hablando un poco más hacia la gente que no entiende tanto tema técnico, al final, para lograr un estado de forma, un estado de forma similar, podemos tirar más por un lado, que es la intensidad, o más por el otro lado, que es el volumen, ¿no? Entonces, depende del tiempo que tengas, y depende de cómo respondas a uno a otro. Pero lo que está claro es que la mayoría de corredores de los que hablamos antes están mezclando las dos cosas. Están trabajando altos volúmenes y no dejan de hacer intensidad. No creo que esas semanas de 7 días no tengan ninguno de intensidad, aunque sea entre umbrales. Con lo cual, estamos logrando altos volúmenes de entrenamiento, o están logrando altos volúmenes de entrenamiento, y además están dando estímulos de intensidad a la vez. Entonces, al final, yo creo que puede ser uno de los motivos por los cuales rindan tanto después en pruebas cortas, ¿no? Y al final, creo que siempre lo decimos aquí en el podcast, tanto Marcos como yo, que es un deporte oxidativo, que es un deporte aeróbico, y que un kilómetro vertical es una prueba de 40 minutos o más. Entonces, que la gente no se piensa que es un deporte totalmente anaeróbico, que es como la gente se piensa, ¿no? Que es solo lactato y ya está. Entonces, muy bien explicado, y creo que en esto que has contado ahora estoy completamente de acuerdo. Ay, mira, Sí, perdón sí, que te interrumpa, pero adelante. un microapunte a raíz de tu intervención, Aitami, que claro, no lo he dicho, pero también la mitocondria es la que recicla el lactato. Eso es. Claro, el lactato es una fuente de energía, claro, si dispones de esa masa mitocondrial y también los transportadores correspondientes para, digamos, reabsorber todo eso. Ya está, cierro. Intervengue. Correcto. Sí. Y engancho yo dejando claro o aclarando de nuevo, como ya dijiste, que esas mejoras mitocondriales se consiguen tanto a baja como a alta intensidad. Y por tanto, por esas dos vías podemos mejorarlas. Y a mí me gustaría centrarme en el que creo que es el punto clave de todo esto, desde mi punto de vista, y es un momento en el que hablaste del primer umbral como predictor del rendimiento. Y voy a ello. Creo que estamos hablando ahora, si os fijáis, de un alto volumen a baja intensidad realmente cortoplacista, porque estamos hablando de que están preparando de forma específica ciertas carreras de larga distancia, en un bloque específico. Hubo un momento en el que puntualizamos que esas adaptaciones a largo plazo, de forma crónica, también son muy beneficiosas, pero este análisis que hacemos en concreto es que, pues, el ejemplo que pusiste de Sara Alonso o el ejemplo que después comentaste de Borja Fernández, estaban metiendo un bloque agudo de entrenamiento de volumen a baja intensidad. Por lo tanto, no podemos deducir que esas adaptaciones son de forma crónica, que también lo son debido al historial deportivo que sabemos que tienen esos corredores, ¿no? Pero estamos analizando ese bloque ahora en concreto. Y mi teoría es que cuando hay un gran estímulo de entrenamiento a baja intensidad, combinado también, como dice Aitami, con entrenamientos de alta intensidad, porque seguro que durante ese bloque de gran volumen también están combinando pues en torno a ese 10, 15 o como máximo un 20% del tiempo de entrenamiento a alta intensidad, pero ese 80, 85, 90% que le dedican a la baja intensidad es muy alto en volumen. Mi teoría es que están de forma aguda desplazando hacia la derecha ese primer umbral. Vamos a aclarar lo que significa desplazar hacia la derecha. Son capaces de, por debajo de ese primer umbral, que sería el que diferencia pues el metabolismo más puramente oxidativo y lipídico, a ritmos más altos, es decir, son capaces de correr a más velocidad o a más intensidad gastando menos. ¿Y eso qué es lo que creo que provoca? Que en una prueba, si estamos aclarando que desde un kilómetro vertical ya es una prueba puramente oxidativa, lo que les permite es, durante más tiempo de la prueba, gastar menos sustratos o utilizar menos la vía glucolítica. Y eso puede marcar mucho la diferencia, porque estamos hablando de que un kilómetro vertical dura 40 minutos y tú predominantemente durante los primeros 17 minutos utilizas la vía pues más oxidativa lipídica y mediante un entrenamiento como el que estamos describiendo eres capaz de, en vez de durante 17 minutos de esa prueba, utilizarla durante 23, teóricamente en esos 6 minutos de aumento del metabolismo oxidativo o de mantenimiento
del metabolismo oxidativo frente al glucolítico, estás ahorrando energía que te va a suponer poder mantener un ritmo más alto durante un poquito más de tiempo. Y en pruebas como 1 kilómetro vertical o en pruebas como una Gorbella que estábamos describiendo de Manu, te pueden permitir gastar menos durante cada subida, evidentemente ser más eficiente y por lo tanto llegar antes a meta. Yo creo, esa es mi teoría personal o mi razonamiento personal, que por ahí pueden ir los tiros. Sí, además creo que o sea, lo que está claro también es que estos corredores, o sea, lo que pasa en el ciclismo también, ¿no? O sea, en etapas de 5 o 6 horas estamos viendo quién está delante en la general y después hay una contrarreloj de 1 hora y son los mismos. Si pones la clasificación de la general y la clasificación de la contrarreloj, quitando 2 o 3, son más o menos los mismos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que esos corredores son muy buenos en esfuerzos de 1 hora y que después, cuando se van a esfuerzos de 5 o 6 horas en etapas largas, siguen siendo los mejores, ¿no? Igual, pues, algo tiene que ver la relación, ¿no? De que tienes que ser muy bueno en pruebas cortas para después poder rendir en lo largo también. O sea, está relacionado. Además, creo que, bueno, hablando del caso de Sara Alonso, ¿no? De que sí que es verdad que preparando UCC metió más volumen y demás, pero bueno, yo estuve mirando también los números de ella y en 2021 había entrenado más que este año. O sea, en 2021 había metido horas, que fue el año que compitió tanto, que luego se lesionó y demás, había metido muchas horas preparando corto, ¿no? Y al final este año metió más o menos las mismas horas o menos y estaba preparando más largo. Al final hizo un bloque un poco más específico porque estuvo lesionada y no pudo meter tanto, por lo menos a pie. Entonces, sí que es verdad que yo creo que los 8 minutos que hizo de diferencia de tiempo de 2021 ahora es simplemente porque, aparte, o sea, más que por el bloque este de preparar OCC, es porque van 3 años desde que ella ahí llevaba 1 año corriendo prácticamente. Y en 3 o 4 años, solo lo que hablamos siempre de la carga crónica y demás, ella ha ido mejorando en más distancia y en menos distancia. Es mejor corredora de resistencia y se ha convertido en una atleta de resistencia muy buena. Por eso creo que hay esas diferencias de ella con respecto a sus tiempos de hace 2 o 3 años y que siempre, creo que ahora, hoy en día, va a superar siempre sus tiempos. Pues me surgen un montón de líneas o ramificaciones a propósito de lo que habéis planteado. A ver si puedo centrar el tiro. Sí, por ejemplo, sí, mira, respecto a las adaptaciones crónicas, uno de los temas que habéis sacado, efectivamente, claro, esto es, entre comillas, una carrera de fondo, o sea, y eso, ¿no? Lo que decimos, que el sistema oxidativo, digamos, que no tiene límite, o sea, que se puede seguir desarrollando eso. No es una cuestión de eso, de un bloque o de una temporada, sino es una cuestión de años. Y a ese respecto hay estudios súper interesantes, precisamente en ciclistas, que comparan esos sub-23 con profesionales. Y claro, por ejemplo, si miras las potencias frescas, o sea, los vatios promedio que pueden sacar en 5 minutos, en 20 minutos, en 60 minutos, o incluso si veis el VO2 Max, el VO2 Max es equivalente y además no cambia. O sea, pues 72 mililitros kilo minuto. Esto ya con 23 años ya puedes observar eso. Y eso no va a cambiar apenas. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Claro, las potencias medias tras fatiga. O sea, tú haces ese test de 5 minutos, de 20 minutos, de 60 minutos, después de haber estado rodando 2 horas y acumulando no sé cuántos kilojulios, y ahí es donde ves la diferencia entre los pros y los sub-23, y es simplemente eso, que llevan pues 3, 4, 5, 6 años más de entrenamiento continuado. Esa era una de las cosas. Otra de las cosas es que efectivamente decías que Sara en años anteriores o en el año de la lesión había acumulado más kilómetros, pero claro, me pregunto si a pie o si consideráramos los que está metiendo ahora en bici, que eso, supongo, como habéis visto en el documental, Andrés Arroyo, su entrenador, está encantado de que haya, digamos, abrazado la bicicleta, porque eso le permite... Y vamos, si echas un vistazo a su Strava, que yo en el caso de Sara sí diría que lo cuelga todo, ves que hay un número de sesiones semanal, bueno, incluso de elíptica, pero bueno, de bicicleta tiene digamos, una presencia muy importante. Y una última cosa, y esto creo que fue una intervención anterior de Aitami, que decías que claro, que aunque, digamos, hayan
estructurado su entrenamiento en vista de que los objetivos son de más larga distancia, pero que igualmente va a haber 1, 2, 3 sesiones semanales que tengan algún componente de alta intensidad, pues mira, ahí, y retomando también el ciclismo, Íñigo San Millán, que ya no, si no me equivoco, ya no entrena a Tadej Pogačar, que se acaba de convertir en campeón del mundo, pero vamos, durante por lo menos 3 temporadas sí fue su entrenador, y son temporadas donde por lo menos un Tour sí que consiguió Tadej Pogačar, y pese a ser considerado, digamos, uno de los defensores del Zone 2, de la zona 2, no sé si decir hasta el inventor, bueno, no lo creo, pero bueno, es verdad que lleva 30 años entrenando a gente, haciendo análisis de lactato, ¿no? Que es, bueno, y metabolic charts, bueno, que la cosa es que él también da mucha importancia al desarrollo del sistema glucolítico. Y vamos, como él dice, es el sistema glucolítico con el que haces los puertos y con el que ganas carreras. Y creo que incluso en un periodo inicial de la temporada también hay algo de trabajo de esto, y por supuesto en una fase específica cuando se acerca la competición, bueno, no solo es que hay trabajo del sistema glucolítico, sino que incluso ha llegado a hacer simulaciones perfectas de cronos, por ejemplo, o de cierto campeonato que hubo también de Eslovenia, ¿no? De Tadej es esloveno, yo creo. Sí. Bueno, en varios podcasts, Íñigo San Millán explica que prepararon exactamente, si va a ser un esfuerzo de 40 minutos a tope, pues 40 minutos a tope. Si va a ser uno de 40, y si puede ser incluso en el recorrido concreto de la prueba. O sea, que es verdad, o sea, que es cierto que puede haber un protagonismo del alto volumen a baja intensidad, pero que sí, seguramente hay pinceladas aquí y allá de alta intensidad, y eso, y más a sabiendas de que el sistema glucolítico, pues en lo que nos interesa a nosotros, que es el correr por montaña, pues es como hacer las subidas, eso, de 20 minutos, o bueno, y seguramente, y también, y los ataques, o el mal llamado sprint final a meta, ¿no? Que no es un sprint en rigor, o sea, no son 100 metros lisos, pero vamos, el sacar todo lo que puedas en ese tramo final y decisivo. Pogačar, leí ayer que tenía una zona 2, la zona 2 en 340 vatios. Que cualquier persona que se ponga 340 vatios en un rodillo y que se ponga 5 minutos a ver que... Y él va en zona 2, ¿no? O sea, esa zona 2 es Claro. Antes de terminar, que bueno, ya vi que en tu post de Instagram ya te estaban preguntando varias personas. Pues como nos escuchan, la mayoría de personas son amateurs y corredores que no tienen tiempo para meter esos volúmenes, porque obviamente si tú vas a entrenar 3 horas a la semana, pues obviamente no vas a hacer altos volúmenes de zona 2, con lo cual pues igual no puedes desarrollar esos metabolismos que estamos hablando, y quizás con la intensidad pues sí que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, quería hablar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocar esas mejoras para correr corto o correr media distancia, medias maratones y tal, a gente que puede entrenar pues menos horas a la semana, que igual ya cambiaría la película o qué? Pues mira, aquí tanto Íñigo San Millán como Stephen Seiler, como Scott Johnston, que es quien firma el libro Entrenamiento para atletas de montaña con Kilian Jornet, bueno, y que está asesorando ahora mismo a Tom Evans y a Ruth Croft, Scott Johnston, bueno, y que tiene dilatada experiencia como entrenador en toda clase de deportes endurance, pero incluido, por ejemplo, el esquí cross country, que son pruebas de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, o sea, son pruebas cortas, comparables al 5.000 y al 10.000 de pista. Yo antes razonaba que si no tienes tiempo y no puedes, digamos, pulsar la palanca del volumen, tendrás que usar la palanca de la intensidad. Pero es verdad que escuchando a todos estos gurús e incluso experimentando a pequeña escala, pero vamos, en mí mismo, de verdad que creo que, como dicen ellos, esto se puede escalar hacia abajo. Es decir, que incluso si tienes 5 horas, 6 horas a la semana, el 80-20 también aplica, y supongo que es por lo que decíamos antes, porque es que incluso un speed trail es aeróbico, es oxidativo. Y mira, yo tengo la experiencia, debo de llevar creo que 2 meses, 3 meses haciendo, pues en el mejor de los casos, una sesión de intensidad a la semana. Y el otro día, por ejemplo, hice 4 por 3 minutos en cuesta al 15%, y es que, o sea, me pude poner a 180 pulsaciones por minuto, que es mi máximo, pero con una facilidad pasmosa.
O el otro día se me ocurrió, hice un entreno, pues había, no sé, 6 o 7 subidas. Y en la última dije, va, voy a apretar. Y lo mismo, o sea, las pulsaciones subiendo. Y me notaba con una... Y es que llevo eso, o sea, digamos que también lo dice Stephen Seiler, la disciplina de la intensidad. O sea, haciendo solo rodajes, un poco más largos, un poco más cortos, pero rodajes, o sea, por debajo del primer umbral. Y también me ha costado incluso por mi ego, ¿no? O sea, por decir, joder, este recorrido que antes que, o sea, digo, que me lo estoy haciendo, estoy tardando 10 minutos más, ¿no? O sea, estoy tardando 1,5 minutos por kilómetro más, pero claro, es para respetar eso, la baja intensidad y estoy teniendo esta experiencia. Bueno, supongo que mi experiencia pues no convence a nadie, pero vamos, sí es verdad que insisto, que todos estos gurús que llevan décadas entrenando y también analizando el entrenamiento de atletas, bueno, élite, y entrenando también a gente amateur, ¿eh? No solo, por ejemplo, yo qué sé, Stephen Seiler entrena a su hija y su hija, pues a ver, tiene buen nivel, pero en el mejor de los casos sería a nivel regional o nacional. Pues tiene 16 minutos y pico en 5.000. Y ante esta pregunta que se la han planteado en todos los podcasts en los que han intervenido, ellos siempre responden que se puede escalar hacia abajo. O sea, se puede aplicar la misma distribución o el mismo esquema de la gente que hace 200 kilómetros a la semana a la gente que hace 6 horas o 5 horas a la semana. Coincido. Personalmente coincido. Creo que se puede escalar hacia abajo y es más, se debe por un montón de razones que expusiste antes, ¿no? También a nivel de estructuras, del estrés de partes blandas, del estrés del sistema nervioso. Podríamos hablar un poco del principio de individualización aquí, y es que también depende del historial deportivo previo, una persona que haya entrenado durante mucho tiempo, entrenamiento de endurance, y que ahora pues por otras circunstancias tenga poco tiempo para entrenar, pues igual se puede aprovechar y exprimir un poquito más la alta intensidad. Pero si estamos hablando de alguien que está empezando o que no tiene un bagaje previo en ese tipo de entrenamiento, todo lo que pueda hacer a baja intensidad va a ser bienvenido. Y hay que ser también claros y justos con algo. Probablemente si tienes 4 horas, 5 horas a la semana para entrenar, no vas a maximizar tu capacidad aeróbica ni vas a maximizar tu capacidad de resistencia. Es una realidad. Al final hay una variable que es el tiempo, que es igual para todo ser humano de esta tierra, y es un valor y un factor muy importante en la vida, y en este caso en el entrenamiento de resistencia también. Es decir, hay unos volúmenes, un tiempo de exposición a cierto estímulo que es un poco innegociable para maximizar ciertas capacidades. Después, quizá quede ya para otros episodios, podremos hablar de volúmenes mínimos, a lo mejor, para preparar ciertas distancias, o pues se puede profundizar mucho más en este tema, ¿no? Pero yo me quedaría con eso, y es un buen consejo para mucha gente amateur que nos escuche, que no tiene mucho tiempo para entrenar, que no se obsesione con la intensidad, que es importante meter sesiones de intensidad, que es importante trabajar de forma específica las demandas de la competición que quieren preparar, pero que el volumen a baja intensidad es importante y que todo el que puedan hacer va a ser bienvenido. Yo lo veo así también, ¿eh? Y además, muchas veces cuando hablamos de baja intensidad, pues nosotros solemos dividir zona 1 zona 2, ¿no? Tenemos una zona 1 que es un poquito más baja y la zona 2 que ya está cerquita del primer umbral. Y yo con la gente que tiene menos tiempo les digo, mira, rodar suave, pero bueno, rodar un poquito más cerca del primer umbral. No pasa, rodar más tiempo en zona 2, que no pasa. Pero una persona que igual hace 14, 15 horas a la semana, que va a estar más cansada, pues igual se va más hacia la zona 1, un poquito más por debajo, porque va a estar más horas, ¿no? Al final, dentro de esa base se pueden trabajar diferentes intensidades incluso, ¿no? Entonces, ahí se puede maximizar más o menos. Y para acabar hablando de Stephen Seiler, que decía, o sea, un post que creo que también hiciste tú, que en un estudio que leí, que hablaba de los volúmenes que hacían los de 1500 con respecto a los que corrían maratón, ¿no? Y me parece una auténtica locura los corredores que corren 3 minutos y pico en una prueba, que metan volúmenes tan altos de entrenamiento y tantas horas a baja intensidad, doblando sesiones en las que doblaban, pues eso, para sumar simplemente a baja intensidad, ¿no? Para competir 3 minutos. Entonces, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la importancia que tiene, incluso cuando quieres abrir gas y apretar. Está claro. Muy bien. Pues, ¿podemos ir cerrando o qué? Yo creo que ya se nos va a ir mucho el tiempo si no, ¿eh? O sea, ha estado súper interesante, a mí me ha encantado, la verdad, el tema, sobre todo eso, porque podemos luego debatir entre los tres y divagar un poco. Espero que haya quedado claro. Igual hablamos un poco técnico en algunas partes,
Pero bueno, ya sabes que hay episodios más técnicos y otros que menos, y cualquier duda, pues que nos la dejen por ahí e intentaremos responderla. Me gustaría solo recomendar el canal de YouTube de Scott Johnston, porque estábamos hablando hace un rato, bueno, se mencionó ahora, lo estaba buscando ahora en este momento, porque durante el mes de agosto estuve viendo bastantes de sus vídeos y lo dejo por aquí, lo recomiendo. Es en inglés, pero bueno, con el traductor de YouTube y si no, para los que tengan pues algo de conocimiento de inglés lo van a poder entender bien. Se llama Evoke Endurance en YouTube y bueno, tiene unas clases magistrales sobre fisiología del ejercicio, análisis capítulo por capítulo del libro que mencionó antes Héctor de entrenamiento para atletas de montaña, que tiene el prólogo también de Kilian y mucha participación de Kilian en él. Y bueno, pues os dejo por ahí también ese canal de YouTube, Evoke Endurance, súper recomendable si queréis entender un poco más de todo esto que estamos hablando en el tema técnico. Pues nada, poco más que añadir. ¿Algo que decir más a mayores, Héctor? Claro, es que me temo a mí mismo, o sea, no quiero abrir la boca, pues empiezo a abrir nuevos No, hilos. despedida ya, tiene que ser despedida ya. Yo creo que Vale. quedó un poco muchos temas abiertos y a lo mejor, pues oye, esto nos da pie a nuevas colaboraciones, ¿o qué, Héctor? Pues perfecto, yo ya digo que encantado, encantado de estar aquí. Sí, sí. Bueno, y que no sé si también ha quedado patente o manifiesto que yo soy el primer adicto al trail running y a todos los contenidos que se crean en redes. Sí, sí. Así Nosotros a tu cuenta de Instagram, volver a recordarla, él es Héctor de Correr por Senderos. Hacedme caso, seguidla, porque si estamos en este mundillo, ahora mismo es una cuenta que no podéis dejar pasar, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor, seguro que nos vemos más. Muchas gracias y enhorabuena por ese Instagram y ese podcast. Un abrazo fuerte. Igualmente. Bueno, y antes de terminar el episodio, como siempre, vamos a recomendar libro. Hoy lo traigo yo, ¿vale? Aquí tengo este pedazo tocho, que es un buen tocho, The Science of Running, de Steve Madness, un libro, lo malo que está en inglés, que es la pena, que a mí me costó leerlo muchísimo. Me acuerdo que desde la cuarentena estuve ahí, lo tenía ahí, me ponía un rato, lo dejaba, porque me estuve mirando antes, siguen sin traducirlo, pero el libro es brutal. Quien controle inglés le va a encantar, sobre todo a los frikis del tema rendimiento, porque el libro trata sobre todo, desde V2 Max, desde fatiga, desde cómo trabajar umbrales, ejemplos prácticos, está súper guay. Así que nada, ahí queda el libro y nada, muchas gracias por escucharnos una semana más. El episodio pasado tuvo muy buena respuesta, así que gracias a todos de corazón. Y nada, nos seguimos viendo. Un abrazo, adictos. Un abrazo, adictos, hasta la semana que viene.